Hyakuyo, un maestro de 80 años que sus discípulos, por su edad y entrega, lo veían con ternura. Todos los días, fielmente, sacaba su caja de herramienta de aseo y entonces barría, limpiaba, recogía hojas secas, podaba el jardín del templo. Pero un integrante joven, un nuevo discípulo, al verlo dijo: ya está muy viejo, y con lo tercos que son los viejos, él no va a hacer caso de que se dedique mejor a descansar. Ya es suficiente. Así que tuvo una idea. Le escondió su caja de herramientas de aseo. Al otro día, el maestro buscó por todos lados y como no la encontró, se fue para su cuarto a descansar. El problema fue que no quiso desayunar, no quiso salir a almorzar y al llegar la noche se negó a recibir la cena. Y eso mismo hizo al siguiente día. El maestro descansó, pero no quiso comer. Preocupados, los discípulos se reunieron a dialogar si tal vez sería el hecho de que al esconderle las herramientas de aseo, el maestro hubiese entrado en depresión y por esta razón hubiera perdido el apetito. Y como ya era el segundo día sin comer, esa noche le dejaron la caja de herramientas de aseo frente a su puerta y se dispusieron a orar por la salud de su maestro. El maestro Hyakuyo se despertó, vio sus herramientas de trabajo y se dedicó a podar, a cortar, a limpiar, a barrer. Y feliz ese día, se sentó en la mesa a desayunar con sus discípulos, sonriendo. Después de bogarse toda la sopa de miso frente a sus discípulos, el maestro dijo: ¡Uah! ¡Nakatsite tana! ¡Ay, muchachos! Tenía mucha hambre. Sonriendo. Los discípulos aplaudieron sonriendo al ver que su maestro comía y sonreía de nuevo. Pero de repente, el maestro de 80 años dejó de sonreír. Echó una mirada a todos y les dijo: Kuna, el que no trabaja, no come. ¡Qué historia tan vieja, pero tan vigente! Más de 2500 años tiene esta historia del maestro Ekai Hyakuyo a sus 80 años. El que no trabaja, no come. Este es un principio vigente especialmente para aquellos que quieren hacerse ricos sin trabajar. Para aquellos que tienen la osadía de burlarse del trabajo duro, que porque ellos saben hacerlo inteligentemente. Pero sin trabajo duro, no hay trabajo inteligente. Hace poco escuché la historia de un joven que explicaba cómo hacer una empresa desde casa, desde un ordenador, sin ensuciarse un dedo, controlando toda la estructura desde la virtualidad. Hasta ahí, todo era perfecto, excelente, coherente. Pero la embarró con lo que dijo al final. La gente trabaja duro porque quiere. Porque el negocio era de papas fritas. ¿Y quién va a sembrar la papa? ¿Quién va a fumigar la papa? ¿Quién va a cuidarla de la helada nocturna, colocando hogueras para que la papa no se dañe? ¿Quién va a echarse los más de 50 kilos que pesa un bulto de papa? Ahí no entra el algoritmo. Ahí entra Lucho, Pacho, Juancho, Henry. ¡Henry! Gente que trabaja duro y que tal vez un día esos procesos y ese esfuerzo pueda ser reemplazado por la ciencia, pero jamás deben ser subestimados, nunca deben ser olvidados sus esfuerzos. La importancia de la ciencia bruta, como le llaman, para cuando la ciencia no estaba. ¿Sabían de hecho que el 99% de los datos móviles y fijos en el mundo viajan gracias a cables de fibra óptica submarinos? Este mensaje que hoy usted está escuchando llega gracias a un cable que de Estados Unidos va por debajo del mar hasta Puerto Rico y desde Puerto Rico hasta Colombia. Un cable SAN con más de 25,000 kilómetros. Alguien fue y lo enterró dentro del mar y no fue un algoritmo. Fueron personas en barcos enfrentando la inclemencia de un mar los que de manera heroica lograron una hazaña de esta magnitud. Hablando de eso, recuerdo que yo trabajé en Yokohama de Denkia, electricista, y nos mandaron a poner un cable a uno de los edificios más importantes de Yokohama. En los primeros días yo estaba ya jalando el cable al tiempo, decían ¡sí, no! Y movíamos el cable. Y ya después me dieron el megáfono. ¿Sabe por qué me dieron el megáfono? Porque se me cayó la piel de las manos. ¿De jalar? Sí, sí. Y me miraban las manitos y decían: estas manitos de este Shinjin, del nuevo. Las manitos del nuevo, denle el megáfono hasta que le salga callo, entonces vamos a instalar el cable. Yo sé que la pobreza, la opresión laboral dejaron cicatrices profundas
en muchas personas, pero el trabajo duro no tiene la culpa. Esas son cosas que debemos combatir con la educación, con la ciencia, con la equidad. Pero el trabajo duro no tiene la culpa. Quiero decir, nuestro cuerpo, de hecho, nos pide trabajo duro. Por ejemplo, una persona que antes tenía que caminar horas y horas para ir a la escuela, luego horas y horas para ir al trabajo. Gracias a la ciencia, ahora puede hacerlo en un automóvil. Y gracias a la ciencia, ahora no tiene que ir a trabajar. El trabajo lo hace desde su casa. Pero ahora que no necesita salir de casa, se compró una caminadora para durante 45 minutos correr y sudar, porque su cuerpo necesita trabajo duro. El problema para mí siempre está en los extremos. Por un lado están los que no quieren usar la ciencia, se niegan a escuchar un consejo, se niegan a mejorar y potencializar su ardua labor a través de la tecnología. Les va a mejorar la vida. Pero son tercos, dicen no quiero, siempre lo hice así, no voy a cambiar. Y en el otro extremo están los que no quieren mojarse ni un dedo porque piensan que todo esfuerzo es tonto y no les gusta trabajar. La ciencia nos libera de esfuerzos, pero no para irnos a descansar. Es para ir a concentrarnos en otros desafíos. Porque descansar es una ley que con o sin ciencia todos debemos cumplir. El que no descansa se muere y el que no trabaja no come. Imagínese a alguien que tiene un cuerpo esbelto, un abdomen plano, marcado. Una mujer de más de 40 años con un cuerpo completamente atlético, fitness. Desafía, alegra, emociona saber que se puede ser saludable. Un cuerpo saludable inspira y es admirable. Pero ahora imaginémonos que ante la pregunta de cómo lo hicieron, qué método usaron, ellos respondan, no comemos. ¿Cómo? No comemos. No comemos nada. Nada entra en nuestra boca, por eso estamos así. Ahí solo podrían ser dos cosas. Primero, esa dieta la comenzaron esta mañana y por eso dicen no comemos. Es decir, en 3 días van a tener que tomar agua y en una semana van a tener que comer, si no sus cuerpos se los van a comer a ellos mismos. O dos, viene el golpe. ¿Cómo así? No comemos nada. Solo nos tomamos este delicioso jugo de esta marca que puede adquirir con nosotros. Contratados para vender humo. Y así hay muchos en las redes mostrando sus bíceps financieros, sus músculos financieros, un carro, un yate, unos viajes y diciendo todo lo hago, escuchen bien, sin trabajar. Gracias. Y ahí viene el golpe. Pero bueno, ese no es mi tema. Mi tema es que si usted no descansa, se muere. Y si no trabaja, no come. Zai yakukan. Así se dice en japonés. Zai, de pecado. Yaku, de maldad. Kan, de sentimiento. Un profundo sentimiento malévolo de pecado. Así se escribe culpa en japonés. Tal vez existan muchos tipos de culpa, pero yo, en mi camino, he encontrado 3. La primera es una culpa heredada culturalmente. Es una culpa que recibieron nuestros abuelos, se la transmitieron a nuestros padres y nuestros padres, sin saber qué hacer con ella, también nos la han dado a nosotros. Es esa culpa donde usted no sabe ni qué hizo, pero siente que va a pagar las consecuencias de algo. Hace que las personas que se relacionan con su ser interior, con Dios, el universo, como usted desee llamarle, se relacionen bajo un sentimiento de culpa. Ay, Dios mío, por mi culpa, por mi gran culpa. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Dios mío, ¿qué pasó, abuelita? No sé, pero Dios mío, no se ría mucho que después llora. ¿Y por qué no me puedo reír mucho? Porque hay tanta gente llorando y uno riéndose. Ay, sí, Dios mío. Una culpa heredada. Es como si uno hubiese matado a alguien. ¿Qué es lo que hago yo? Para que todos los días esté sintiendo una carga genética, social de culpa que me hace sentir como que algo malo hizo. Pero yo, ¿por qué tengo tanta culpa sobre mí? ¿Acaso es que me escapo por las noches a matar gatos, a sacrificar perros? ¿Qué es lo que he hecho? Yo entiendo que una persona que haya cometido muchas atrocidades en su vida sienta culpa. Pero ¿por qué yo estoy cargando constantemente un peso de culpa de cosas que ni siquiera sé qué fue lo que hice? Esa culpa no solo me hace sentir indigno de las cosas buenas, sino que me hace sentir miserable, ansioso y con unas ganas de pagar unas consecuencias por lo bueno que ha pasado. Si algo bueno me pasa, siento que no lo merezco. Si algo malo me pasa,
yo sabía. No, yo sabía, siempre es así. Algo bueno no me puede pasar a mí. Y esa culpa cultural es excelente combustible para los manipuladores, para los narcisistas. Encuentran en mí una persona servil, fácil de abusar y de engañar. ¿Se ha preguntado por qué una persona aguanta tanto, aún a sabiendas que le están haciendo daño, que la están engañando, que le están mintiendo, manipulando, la están ultrajando? ¿Por qué esa mujer aguanta tanto? Porque siente una culpa profunda. Quiere pagar algo y ni ella sabe qué es. Una culpa heredada. La segunda culpa que he encontrado en mi camino es una culpa sembrada. Esta no se hereda, se siembra a través de las palabras. Una madre que mira a un hijo y tiene la capacidad de decirle: por su culpa, mi novio me dejó, su papá se fue, por la culpa de estos mocosos, por la culpa de ustedes. Sembrada casi con odio en los niños. Una maestra, un líder, un pastor, un rabino, un gerente, un jefe, pueden sembrar palabras profundas de culpa en las personas. Un hermano, una hermana, un amigo. Ay de la mujer que se case con usted. Pobre del hombre que se enamore de usted. Le va a ir mal en la vida por ser como es, le va a ir mal. Se lo aseguro. Mocoso, mocosa. Con los años, en algún momento le tiene que ir mal porque la vida no siempre sale bien. A veces sale mal. Pero la culpa llega y nos dice: bien me lo dijo mamá, que a mí me iba a ir mal. Estoy pagando ese karma. El único dolor de cabeza de mi vida es usted. La única tristeza de mi vida es usted. Hay 1001 formas de sembrar culpa, especialmente en los niños, que hoy pueden cargar ese peso enorme, innecesario, injustificado, absurdo. Este también en realidad es transmitido por generaciones, pero se siembra a través de palabras agudas, punzantes, cortantes, como un cuchillo. La culpa sembrada con palabras como una profecía la terminamos abrazando inconscientemente y sufriendo horrores por dentro. Y luego está la culpa accidental, cosas que pasan, accidentes. Nadie sale en la mañana a tomar un carro para ver a quién atropella, a quién mata, eso sería un loco. Son cosas que pasan, son accidentes de la vida que se pueden convertir en profundos pesos de culpa. Un joven colocó una hamaca de pared a pared. Allí se sentaron a balancearse sus amigos. Uno de los muros no estaba bien puesto y se vino y mató una de las jovencitas. Por años no pudo perdonarse. Yo puse esa hamaca ahí. Un niño esculcó en el armario de su padre. Se encontró un arma. Comenzó a jugar, disparó y mató a su hermano. Hoy tiene que vivir con esa horrorosa culpa en su alma. En la película Manchester junto al mar, Casey Affleck hace una interpretación magistral de un hombre que carga la culpa de sus hijas muertas en un incendio mientras él salió a comprar licor. En todos los casos de estas 3 culpas y de las que más existan, no quiero profundizar en las patologías, el por qué se dan, cuáles son las consecuencias. Solo quiero decir una cosa. Zaiyakukante, hontoni iminai-desu. La culpa no sirve para nada. Sirve la reparación, sirve el aprendizaje, sirve el arrepentimiento, pero la culpa no sirve para nada. Es como un trozo gigante de nada. Imagínense un monumento gigante y pesado en forma de un juez dentro de la casa que no nos deja hacer nada, no nos deja limpiar, arreglar, vivir, solucionar, porque tenemos dentro de la casa un monumento, un ídolo gigante llamado culpa en forma de juez que todo el tiempo está estorbando en nuestra vida. ¿Cómo me deshago de este problema tan gigante? Lo primero que hay que entender es que hay que deshacerse, botarlo, echarla, sacarla. ¿Pero cómo? ¿Dónde la meto? ¿Dónde la escondo? La culpa no sirve para nada, pero la siento igual todos los días como un peso sobre mí. Si es tan grande como lo que siento, es tan inoficiosa como real,
¿Dónde la desecho? ¿Dóndeに捨てればいいんですか? Yokoi-san, ¿cómo la desecho? ¿Qué hago con ella? ¿Cómo puedo eliminar la culpa? Una vez más, hay 3 cosas que yo aprendí para deshacer la culpa. Y la primera es ahogarla. Ahogarla porque habla del mar. El mar es inmenso. Ahogarla en una visión panorámica de nuestra vida. Nuestra vida es grande, la vida es gigante. Y cuando la vemos tan pequeña, como si yo fuera el malo del universo, y no vemos el panorama completo, no vemos las cosas desde una perspectiva. Aléjese un poco del problema. No. Aléjese mucho del problema. Y se va a dar cuenta que somos nosotros, personas de una etnia, de una cultura, que todos finalmente cargamos con patologías y efectuamos cosas que efectuaron con nosotros, que podemos cambiar las circunstancias, pero definitivamente no podemos echarnos la culpa del universo encima. Mire las cosas desde una perspectiva panorámica, de lejos. Cuando usted ve un cuadro al óleo de cerca, solo ve manchones, solo ve errores, solo ve malas combinaciones. Pero cuando usted logra ver ese cuadro al óleo desde lejos, ve la belleza finalmente del arte. La vida está compuesta de alegrías, de errores, de fracasos, de éxitos, de cosas que salieron bien y cosas que salieron mal. Es solo cuando uno las ve desde lejos se da cuenta que es un paquete completo, donde todos tenemos la culpa y nadie la tiene también, donde todos hacemos parte y todos también somos ajenos. Aprender a mirar las cosas desde el panorama completo para dividirnos una culpa que tal vez quiero cargar solo, cuando en realidad hago parte del género humano, de sus éxitos y sus patologías, de sus virtudes y sus fracasos. Ahogue sus culpas, no en el licor, sino en una visión panorámica de la vida. En segundo lugar, queme la culpa. Quémela en el fuego de un propósito, un beneficio mayor a sus errores. Un fuerte propósito puede sanar nuestra alma. Mahatma Gandhi, el alma grande, fue quien dijo que siempre había una forma de resarcir, de buscar hacer algo que de alguna manera compensara nuestros errores y nos librara de la culpa. Y en tercer lugar, cómase la culpa. Cómasela. ¿Cómo así? Sí, acéptela. Es suya, digiérala. No entre en negación. No, yo mejor digo que no me duele, que no lo amo, que no la amo, que no fui yo. La negación, por miedo a pasar vergüenza, no nos deja digerir la culpa. Sí, es mía, lo acepto. Yo amo, yo quiero, siento rabia por eso, tengo celos, tengo envidia. Decir tengo envidia no tiene nada de malo. Como decir tengo alegría, como decir tengo dolor. Ahora, la tengo, pero no significa que va a reinar sobre mi cabeza. Me la voy a tragar. La forma, la manera de comerse la culpa es aceptar nuestros fracasos, nuestras tristezas, nuestros errores, nuestros pecados. Los asumimos, los digerimos y los desechamos. No se las culpas, no las niegue, son suyas. No se las eche a otro, no diga que no existen, no diga que no son, para después estallar en un llanto de dolor profundo. Itadakimasu. Así dicen los japoneses antes de comer. Itadakimasu. ¿Cómo les parece que un monje llamado Fugai llegó con sus discípulos a comer? Y una serie de circunstancias, dice la historia, hizo que la comida no estuviese lista. Y el cocinero tuvo que salir con su cuchillo, a agarrar la parte superior de unas hortalizas, cortarlas en trocitos para hacer la sopa, para hacer el miso, para hacer la sopa. Sin darse cuenta que había agarrado la cabeza de una serpiente y la había picado en la sopa. Dice la historia que los discípulos de Fugai lo miraron y le dijeron: nunca habíamos probado un miso, una sopa más deliciosa que esta. Que él echó está delicioso. Pero que el maestro Fugai, cuando se terminó su sopa, vio que había una cabeza de serpiente en su cuenco. Y entonces lo llamó. ¡Oh, Tsukise! ¿Kunani kore? ¿Y esto qué es?, le dijo el cocinero. El cocinero miró el cuenco, vio la cabeza de la serpiente y le dijo: gracias, maestro, itadakimasu, y se la comió. Si eso fue un acto creativo de tapar un error, un pecado, no lo sé. Pero a mí me dice mucho de qué es lo que hay que hacer con la culpa. Tomarla, asumirla
no echársela al otro, no decir eso, yo no sé qué, de dónde cayó, cómo apareció ahí, no tengo la mínima idea, fue fulano, fue fulana, no. Ah, sí, gracias maestro, es mía, yo me la como, yo la digiero, muchas gracias, aprendimos a hacer una sopa nueva, como sea y lo que sea. La culpa se ahoga desde una perspectiva universal, la culpa se quema con un propósito y la culpa me la como. Porque cuando asumo, me responsabilizo, me arrepiento, aprendo y crezco, la culpa se desaparece. Setsunai kimochi o tabechatta. Tragarse la culpa. Cabeza de serpiente. ¿Ha sufrido usted de ansiedad? La he sufrido, la he sentido, la he dominado y también la he dejado hacer estragos. O sea que es normal sentir ansiedad. Sí, yo creo que es tan normal como tomarse una selfie, caerse y morirse, quiero decir. La ansiedad es tan normal como encontrar un lugar alto y decir, ay, quiero tomarme una selfie aquí. Y tan peligrosa como descuidarse y desde ese lugar caer, morir por tomarse una selfie. Tan normal y cotidiano es sentir ansiedad como peligroso si uno se descuida. Porque hoy en día se habla más de ansiedad en los jóvenes que antiguamente. Hay muchos factores, los más populares que uno lee, escucha, es el tema de las prioridades en las etapas, en las épocas, ¿no? Antes la prioridad pues no eran los niños, los jóvenes. Si no eran los niños, menos los jóvenes. Ni a un niño le preguntaban usted cómo se siente, qué quiere, qué piensa, ¿no? Menos a un joven, usted qué siente, simplemente muévase. Casi todo giraba en torno a los adultos. Se respetaba mucho lo que el adulto sentía, quería, hacía, muy poco a los niños. Tanto que tuvieron que nacer los derechos de los niños, que los adultos entendieran que no eran los dueños de sus hijos y por eso podían hacer lo que quisieran con sus hijos. No, son ciudadanos de un país que va a vigilar por ellos, no los pueden poner a trabajar. Entonces, al tener ahora ellos la prioridad, los padecimientos que antes no eran populares simplemente, ahora se escuchan, ¿no? Ahora se les pregunta. También está este síndrome que a mí me gusta llamarle posguerra. Antiguamente estábamos en la guerra y no teníamos tiempo para detenernos, analizar nuestras emociones, sentimientos que sentíamos, porque nuestra adrenalina estaba al 100, como el soldado. El soldado está en la guerra y él dice, estoy bien, me siento bien, quiero seguir, puedo continuar, duermo poco pero suficiente y lo poquito que duermo lo disfruto. Debajo de un árbol mi compañero me vigila y es la adrenalina. Entonces él no se imagina que cuando él llegue a casa, cuando salga de la guerra, no va a poder dormir. Y ahí le llaman el posguerra. No puede dormir, se sueña cosas, está lleno de nervios. Pero ¿por qué en la guerra yo estaba bien y ahora que estoy fuera de la guerra estoy tan mal? Es el síndrome posguerra. Entonces, las etapas de la historia del ser humano, tanto como sociedad o individualmente, vive momentos donde dice, antes no sufríamos de eso, ¿no? Pues es que antes estábamos era buscando qué comer. Con hambre uno no tiene tiempo ni de pensar en la ansiedad, ¿no? Pero ahora ya no sufrimos de hambre, que vamos a un colegio, nos protegen, se despiertan otro tipo de problemas. Eso no significa entonces volvamos a la guerra, no. Eso significa que hemos ido avanzando y vamos a cada vez a tener problemas en los países ricos. No, son de los países desarrollados, donde ya no tienen flagelos tan fuertes como la guerra y ahora podemos dedicarnos a otros problemas también importantes como la ansiedad. Entonces siempre ha existido la ansiedad. Correcto. Lo que no había era internet, por ejemplo. Un análisis sencillo es, ahora usted ve que en el mundo entero hay denuncias de abusos contra los niños, abuso sexual, por todo lado. Antiguamente no había tanta denuncia, pero todos sabíamos que había abuso. ¿Por qué no había tanta denuncia? Porque no estaban los medios de comunicación cerca, porque se pasaba por allá en las fincas remotas, nadie se enteraba. Pero ahora todos tienen internet cerca, pueden contar, pueden decir qué pasó acá con el vecino. Ahora hay más estadística de esos abusos. ¿Será que antes no había? No, antes había. Lo que no había era internet. Entonces también hay una sensación, ¿no? Solo la sensación, pero no imaginamos los estragos que hizo antes y cómo eso quedó en el olvido. Nadie se enteró, tantas personas que sufrieron, murieron, se enfermaron de eso y jamás ni sabíamos que era ansiedad. Yokoi, ¿cuál es el antídoto para la ansiedad? ¿Cuál ansiedad? ¿Cómo así? No, es que lo digo porque ¿la ansiedad de quién? ¿Bajo qué circunstancias? La ansiedad es un síntoma que se genera por múltiples raíces y por eso es muy peligroso dar un antídoto, un único antídoto. No existe un solo antídoto para una problemática de tantos factores. Por esa razón, es una pregunta muy peligrosa y una respuesta más peligrosa aún donde se dé un antídoto. Por ejemplo, antiguamente lo que era más peligroso eran los remedios caseros. ¿Cuál es el antídoto para tal cosa? Vaya, tome orines, vaya, tome aguardiente, vaya, yo no sé qué, vaya, échese tal cosa, haga esto en la noche, pero a medianoche y lo lanza hacia atrás y después se toma. Todos esos remedios caseros, místicos, eran muy peligrosos, que enfermaban más a la gente y se propagaban las pandemias por los mitos que había. Si matamos un gato y lo dejamos abierto, la familia no nos toca la peste y eso empeoraba la situación. Ahora el peligro recae sobre respuestas simplistas, de no se acude a un profesional de la salud mental para tratar cada caso
de modo individual, porque la ansiedad puede tener causas tan diversas como los mismos individuos. Ahora, esto no significa que siempre la respuesta esté en el análisis profundo, concienzudo, con un profesional en terapia de la infancia y de las heridas. No, eso es lo básico que hay que hacer. Todos deberían hacerlo una vez en la vida, en algún momento de su vida, si así lo siente. Pero el cuerpo mismo pide terapia, y la terapia puede ser: quiero correr, quiero hacer ejercicio, quiero enfocarme en la pintura, quiero ir hacia un lugar, hacia la naturaleza, quiero estar en silencio. El cuerpo comienza a pedir. Hay que estar atento a lo que pide el cuerpo, porque muchas veces pide justo lo que él necesita, pero no caer en la trampa de que existe un antídoto para todos. Cuando la ansiedad se despierta, es una alarma que dice: hey, necesitamos equilibrio, mucho azúcar, vamos para allí, está muy tranquilo todo, vamos a hacer ejercicio. Por eso es tan natural e importante como peligrosa si no le pones cuidado. Usted me dijo que la ansiedad hizo estragos en su vida. Quisiera saber cómo fueron esos momentos, cómo logró controlar esos momentos. Agradecer primero a tener el sensor de la ansiedad limpio, funciona en mi vida. Pero cuando se disparó e hizo estragos en varias etapas de mi vida. La más antigua, seguramente la adolescencia, donde me generó muchísima ansiedad, de acuerdo, el no saber qué hacer con mi vida, no tener un futuro claro, no tener un trabajo seguro, no tener una academia importante, no tener nada de lo que mi papá ya tenía a mi edad, y él hablaba de eso y yo no lo sabía. Entonces me estresaba. Mi papá hizo todo eso, yo lo sé, yo lo veo por fotos. ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Quién se va a casar conmigo y qué tengo que ofrecerle a alguien? La incertidumbre de un futuro tan incierto y con tan pocas posibilidades y oportunidades, porque no era un japonés en Japón, tampoco era un colombiano en Colombia. Era un latino, un colombiano en Japón, que lograba ese factor disminuir mucho las oportunidades y las capacidades de alcance. Eso me generó tanto estrés que uno llegó a pensar: mi vida no vale, no tiene sentido, y tener ideación, seguramente por la ansiedad. Luego viene el estrés, se conecta con la desesperanza, con la tristeza, la depresión. Espere, ¿eso hace cuánto fue? Si David tiene 23, eso fue hace más de 25 años. Eso que usted dice es como si usted estuviese describiendo una situación real, actual, de la juventud de hoy en día. Es más, me identifico tanto. ¿Las preocupaciones de mi ansiedad? Correcto. Me identifico tanto que en mi juventud yo sufrí lo mismo, no sabía ni qué hacer, estudié bajo una presión, y ahora que estudio todos me dicen: usted estudió y no trabaja en lo que estudió. Y me genera esa ansiedad de qué voy a hacer. Sí, mire que por supuesto que hay que respetar las diferencias de cada época, pero cuando yo escucho a un joven, es que hoy en día no hay oportunidades, los jóvenes no tenemos dinero, no tenemos buenos ingresos, las cosas son mucho más costosas que antes. Y yo digo: es verdad, pero esas eran exactamente también mis preocupaciones. Eso fue lo que me generó muchísima ansiedad. Es más, creo que también hay ansiedad no solo en el que sufrió lo mismo que yo y que hoy lo sufre, es que no tenemos oportunidad, sino el que le dicen: es que a mí me genera ansiedad, es que a mí sí me dieron muchas oportunidades, me dejaron estudiar, me dejaron escoger unas carreras, puedo hacer muchas cosas y no sé qué hacer con mi vida. Eso también genera ansiedad. Después tuve otras etapas de ansiedad, como cuando ya tenía ingresos, ya tenía dinero, ya encontré un trabajo, una vocación, pero no alcanzaba. Decía: bueno, tengo trabajo y tengo un ingreso, pero frente a mis sueños, ¿cuándo los voy a alcanzar? No me daban las cuentas, sencillamente. Uno dice: bueno, sí, debo ser agradecido, pero ¿cuándo voy a llegar a comprar un apartamento, a tener un buen carro, a ir a pasear con mi familia a otros países? Si uno hace, no me dan las cuentas. Y eso ahora genera una ansiedad de lo que tengo, le estoy agradecido, pero quiero más. Creo que fue una buena ansiedad, porque si no me deprime, me puede desafiar, y me desafió a buscar. La otra etapa de ansiedad llegó a los 40, la etapa de ansiedad de los 40. Esa es una muy terrible, porque para muchos es: tengo 40, ¿y qué he hecho con mi vida? Tengo 40, ¿en qué momento llegué a los 40? Digamos que yo puedo haber alcanzado ciertos sueños, estatus, ser figura pública, entonces muchos simplemente dicen: no, usted está hecho, a los 40 usted lo logró, desde mucho antes de los 40. Sin embargo, me golpeó la edad de los 40, una ansiedad. No me imagino al que todavía está en la búsqueda o ya casi coronando sus sueños, pero todavía no. Esa edad hay que prepararse, porque es una etapa de que se despierta ansiedad. ¿Qué hice con mi vida? Y para terminar, ¿cómo logró salir usted de esas crisis de ansiedad? No es un antídoto para otros, es lo que me funcionó a mí. Seguramente hay muchas formas, cada quien debe buscar las suyas. Puede que apliquen estas, pero para mí, 3 cosas importantes que a mí me funcionaron para combatir mi ansiedad, y no digo que aplique para todos. La primera fue mandarle comandos a mi mente. Hoy decimos al cerebro, en esa época solo hablábamos de la mente, pero era: recuérdele a su cerebro quién manda, porque si él todo el tiempo está diciendo: yo mando, tengo miedo, no, espere, no va a pasar nada.
y contrólelo. Era como una técnica, recuerdo que hablábamos entre estudiantes de lo mismo en la época. Era, mire lo que estoy haciendo. Si está pasando algo, el tren se va a ir y no voy a alcanzar y ya me genera ansiedad, tiene que correr y llegar. Yo decía, no voy a correr, me voy en el próximo. Pero si llega en el próximo, ahí te alcanza. Yo sé que alcanzo, pero quiero que mi cerebro entienda, me voy a ir en el próximo y voy a caminar tranquilo. Y punto. No se imaginan cómo me costaba, porque yo soy de correr y decirle a mi cerebro, no voy a correr. ¿Y por qué? Porque tengo hambre, quiero comer tal cosa, tengo hambre. Ah, sí, entonces vamos a esperar una horita más. No vamos a morir por eso, vamos a tomar agua, porque no es cuando usted quiera, es cuando yo quiero. Darle todo lo que el cerebro pide a toda hora es peligroso, porque él puede pensar, como él es atemporal, que él es el que manda. No, él me da alertas, envía comandos, pero finalmente soy yo el que tomo la decisión de cuándo activarlos, si aplica o no aplica. Porque el cerebro no sabe qué me está pasando, es un tigre que me está persiguiendo o es el tren que me está dejando. Y si yo lo dejo estresarse de esa manera, si yo lo dejo pensar que es un tigre y que tiene que ser ya, me va a generar ansiedad y va a llegar el momento donde no lo voy a dominar más, donde voy a estar en una crisis de ansiedad sin controlar mi cerebro. Entonces, enviarle comandos al cerebro, decirle, hey, soy yo. Otro ejemplo sencillo es, allá pasó algo, todos están mirando, algo pasó, voy a ir corriendo a mirar. No va a mirar. ¿Y por qué? No, porque yo siempre miro, yo soy el primero que estoy allá metido, porque estoy enviándole comandos a mi cerebro de yo soy el que manda. Aquí debo tomar el control, no es el que manda, es el que tiene el control de su cerebro. Eso me funcionó de maravilla. Segundo, tener fe en que todo está conectado. Es decir, no es porque no estoy ejerciendo mi vocación o mis sueños o camino hacia donde quiero ir que me estoy alejando. Puede que lo que yo esté haciendo ahorita esté conectado. Y cuando comienzo a tener esa creencia de, hey, lo que estoy haciendo no me debe estresar ni generar ansiedad, tranquilo. Lo que yo estoy haciendo acá está conectado con mis sueños más grandes, con mis anhelos, deseos. Yo me voy a realizar, pero debo creer que mis actos pequeños están conectados con los grandes. Me costó entender que limpiar el baño tenía que ver con mi éxito. Me costó entender que si era leal a mis compromisos con la señora, con la abuelita, con la tía, que estaba conectado con la niña hermosa que me gustaba, pero que yo no tenía un compromiso con ella y no podía faltarle a la señora. Yo le llamo a eso tener fe de que tranquilo, guarde sus principios, haga lo correcto, haga las cosas bien en ese trabajo, aunque aparentemente no tenga nada que ver con sus sueños, con su propósito, con lo que le genera amor y paz. Haga bien las cosas, que usted no sabe a quién conozca en ese entorno, que aprenda allí. Todo está conectado. Creer que mis experiencias buenas o malas tienen un propósito, que finalmente está conectado, que encajarán en algún momento. Esa fe fue muy importante para controlar mi ansiedad. ¿Y la tercera? Aprender que debía ser feliz primero. Esa también me costó, pero para mí fue la mejor. Si no soy feliz primero, es más difícil el camino. Eso de, tengo que hacer esto para ser feliz. Si tuviera eso, si tuviera aquello, si tuviera lo otro. No, yo ya tengo todo. Tengo todo. Soy feliz. No necesito ninguna novia para ser feliz. Yo soy feliz. Eso me hace atractivo. No necesito ningún trabajo para ser feliz. Eso me hace atractivo para los trabajos. Esa felicidad, cuando yo dejé de ser un adolescente amargado no por malhumorado, sino por la ansiedad, por la desesperanza, por la tristeza. Cuando dije, espere, yo no más. Vamos a morir, entonces vamos a morir felices. Y eso fue porque yo estaba muy mal, en una crisis de ansiedad. Visito a un líder religioso, Japón, brasileño él, y le comento todo esto. Me dice, se va a perder muchas cosas en esa vida. Usted va a perder muchas cosas en esta vida. Yo dije, no, pero vengo a decirle que tengo una crisis de ansiedad. Me dice, usted va a perder muchas cosas en esta vida. Va a lograr un trabajo bueno, se lo aseguro, mas va a perder también, pero lo va a perder. Se va a conseguir enamorar con una mina muy bonita, mas va a perder también. Usted va a lograr enamorarse y una niña muy hermosa se va a enamorar de usted, pero va a perder. Todo pasó. Va a perder. Y yo dije, pero yo bien mal. Le pronosticó el futuro. Sí. Vino a amargarme la vida ese hombre y me dijo, pero hay una cosa que usted no se puede dar el gusto de perder. Y él me dijo, porque yo a usted lo conozco muy bien. De alguna manera los latinos siempre estamos haciendo chistes, odiando. Y hable y ría y esto, lo otro. Entonces cuando él me vio tan mal, me dijo, no pierda su felicidad, porque esa vino con usted. El japonés viene con disciplina, casi instalada de fábrica. No se puede dar el gusto de perderla. Agarrar un japonés y enseñarlo a ser latino, pero quitarle su disciplina, ahora ni sabe bailar ni llega temprano, no hacemos nada. Agarrar un latino y enseñarle la disciplina, pero quitarle la felicidad, ahora llega tarde y llega mal, llega bravo. La idea es que uno aprenda de otras culturas, pero no pierda su esencia, y mi esencia resultó ser latina. Es decir, yo tengo el palito para hacer chistes, para hacer reír, para molestar. De ahí que mis participaciones públicas siempre están muy condensadas de humor. De todas esas cosas, yo no las hago en realidad para hacer reír a otro. Es porque yo no puedo perder mi felicidad. Porque si yo no hago esos picos, no le estoy acordando a mi cerebro, yo soy feliz. Y eso me hace atractivo para mis sueños.
Cuando uno cumple sus sueños se supone debe llegar a la paz, la tranquilidad y es la serenidad. Esos son todo lo contrario a la ansiedad. Yoroshiku. Probando sonido, probando. Probando sonido, probando. El lugar está fantástico. Espero que el audio también, espero que se escuche. Lo único duro acá son los mosquitos. Esta hora dorada es fascinante si no fuera por los mosquitos. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? No todo puede ser tan... No es perfecto. Miremos qué tal el audio. Un saludo para todos. Mi hermano Hajime me obsequió este libro. Como él es conocedor de mi gusto por Aida Mitsuo, por ponérmelo acá a ver si se escucha mejor. Un escritor japonés que yo... Es escritor, filósofo y artista de shodo. Él se popularizó en Japón por una frase que es esta: Ningen da mono, porque somos humanos. Y de ahí se despliega una filosofía muy bonita sobre la humanidad. La belleza de la humanidad en el paquete completo, incluyendo sus desastres. Gracias, si se escucha bien. El asunto es que mi hermano, al ver que me gusta tanto ese kanji, la escritura japonesa de Ningen, que traduce humanidad, me dijo: ese es de Aida Mitsuo. Le digo: sí, ese escrito de él me fascina. Y me dio este libro. Está lleno de frases de Aida Mitsuo. No sabía yo que tenía tantas y tan buenas. Solo conocía la de porque somos humanos. Y esta es la primera. Y estaba leyéndola y dije: no, voy a hacer un en vivo para aprovechar el momento y contarle a las personas sobre esta frase que está aquí. Llamemos a esto. Tal vez lo haga varias veces, no sé cuántas, pero seguro lo voy a hacer varias veces. Explicar estas frases japonesas de Aida Mitsuo. Vamos a llamarle mi momento Aida Mitsuo y traducirlas a mi español, a mi idioma nativo, a mi maravilloso español, a nuestro maravilloso idioma. Así que gracias a todos por conectarse. Esto va a ser rapidito. Son frases de Aida Mitsuo y la primera es esta frase que dice: Sonotoki no deai, sonotoki no deai ga shito o tane janai kore. Esto es de raíz. Konte da. Hito o konte kara kaeru koto ga aru. Hito o konte kara kaeru koto ga aru. Yoki de ai. Yoki de ai. Es un poquito antiguo el japonés. O más bien como un poco formal, pero al mismo tiempo tiene unos rasgos de un japonés inocente de niño, especialmente la caligrafía. Él logró volver a desarrollar la caligrafía que uno tiene de niño, que los japoneses tienen de niños. Esa caligrafía de niños es muy hermosa y no se vuelve a tener porque la gente comienza a escribir bien y ya las personas pueden tener mala caligrafía, pero finalmente de adultos. Aida Mitsuo tiene una caligrafía maravillosa, pero quiso mejorarla y dijo: voy a volver a tener la caligrafía de cuando era niño. Y comenzó a estudiar la caligrafía de los niños hasta que lo logró. Y escribir así es muy difícil, solo un niño. Es un poco como lo de Picasso, ¿sabes? Que parece sencillo, pero no lo es. El asunto es que lo que dice la frase en español: Sonotoki no deai ga shito o konte kara kaeru koto. Esos encuentros puntuales en el momento justo, esos encuentros significativos, puede ser también otra traducción,
Esos encuentros del momento, habla de lo orgánico. Pueden cambiar las personas desde sus raíces. Pueden generar cambio en el ser humano desde su raíz. Yokireayo, por más encuentros así. Es una forma de traducirlo es, la literalidad no es tan buena, ¿sabes? Literalmente dicen que que tenga estos buenos encuentros. Pero lo que quiere decir el escrito, cuando lo usa el japonés, ya la traducción contextual, no literal, es como salud por esos encuentros. Es como cuando en Colombia, en Latinoamérica decimos salud por esos encuentros. Una vez más, la frase en japonés dice, sono toki no deai ga hito wo konte kara kaeru koto ga aru. Yoki deai, mitsuo. Esos encuentros casuales y verdaderos pueden cambiar las personas desde adentro, desde sus raíces. Salud, que hayan más encuentros así. Es lo que traduce la frase de hoy. Y quiero hablar sobre esta frase de Aida Mitsuo desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Ahora yo interpretarla y cada quien puede hacer lo mismo si así lo desea. ¿Cómo la interpreto yo? Yo la interpreto, para mí siempre es importante los ejemplos y que me expliquen un concepto. Para mí nada explica mejor esta frase que la tecnología y los libros. Justo acabo de terminar mi segundo libro, ya se lo envié a la editorial, están haciendo la capa y etcétera. Y es increíble que uno esté hablando de hacer libros. La editorial me decía, su primer libro se vendió 80,000 veces, es un número muy alto. Y uno dice, sí, ¿no? Increíble, 80,000, pero un libro. Es decir, se vendió un trozo de papel gigante lleno de tinta en una era tan digital. Resulta que, contra todo pronóstico, se acabaron los cassettes, los videocassettes, los LP, los long play, ¿no? Se acabaron todas esas cosas. Murieron con la era digital, pero algo que se auguraba se iba a desaparecer de primerazo eran los libros. No, pues si se acaban los videocassettes, las películas en videocassette, imagínense, un libro se va a desaparecer. Eso es lo primero que se acaba. Y no solo no se acabaron, sino que se acabaron incluso los CDs. Es decir, se acabaron el hecho de que uno sentía que tenían la música en su mano, la autoría en su mano, un CD, la carátula, el álbum. Eso se mandó a recoger y se acabó. Y contra todo pronóstico, los libros siguieron vendiéndose. Hasta el día de hoy, donde ya en la yema de un dedo nos caben 1000 libros, en esa época donde la digitalidad y la tecnología pueden darnos esa información y podemos comprar libros en línea y leerlos en un móvil. Las librerías siguen existiendo, se sigue vendiendo los libros. Los seres humanos todavía estamos ni siquiera desatados, nos sentimos libres de ir a un lugar y comprar una cosa de estas tan grande, tan pesada, porque pesa más, y hay unos que pesan más que un móvil, más grandes que un iPad, y sin embargo vamos y los compramos. Tanta tecnología, pero nos llevamos un libro. ¿Por qué seguimos, yo no puedo decir atados al aroma del papel, a la textura, ¿sabe? Seguimos comprando libros. Yo pienso que una de las respuestas que hay es que los libros son un encuentro con una persona, con un autor, y en ese encuentro intercambiamos conocimientos, realidades, perspectivas y vivencias. Entonces yo pienso que ese encuentro con un libro nos mantiene finalmente a todos como vivos, como llenos de vitalidad, de vida. Nos recuerda qué somos, seres humanos, y para qué nacimos. Nacimos para tener encuentros. Lo que mantiene un libro vivo es que somos los seres humanos, necesitamos tener encuentros. Los encuentros son esenciales para que nos sintamos vivos y llenos de vitalidad. Y aquí viene algo muy interesante. Un libro no es solo papel y tinta.
Un libro es un diálogo entre el autor y el que lo lee. Y resulta que los seres humanos no logramos pensar sin palabras. ¿Sabían ustedes que no logramos pensar sin palabras? Aprovechemos este momento del en vivo, del directo, y les hago una propuesta. Que logren pensar algo sin pensar en una palabra. Piensen en algo sin pensar en una palabra. Si yo pienso en un perro, no logro pensar en un perro si no pienso en una palabra. Hola. Sí, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un placer, ¿cómo va todo? ¿Me regaló una foto? Sí, claro que sí. ¿Va a haber una foto? Un placer, un gusto. Muchas gracias, un Gracias gusto. por seguirnos. Muchas gracias. Gracias. Si algo nos alegra o me llena el alma es ver la juventud siguiendo. Es un grupo de jóvenes y nos siguen. Qué bonito eso. Estos encuentros son importantes. Bueno, no logramos pensar en palabras. Estaba pensando, antes de este pequeño encuentro, estaba pensando en un perro, pero no puedo pensar en un perro si no viene a mí la palabra. La P, la E, la R, la R y la O. Es decir, los seres humanos pensamos en palabras. ¿Sabían ustedes que es imposible pensar sin palabras? Porque las palabras... Es que hay mucho zancudo por acá. Las palabras son la forma en que nosotros pensamos y cuando ellas nacen, cuando se dan a luz, cobran vida. Y la forma en que nacen o cobran vida es cuando tenemos encuentros. El encuentro es la forma en que nosotros le damos vida a esas palabras, a nuestros pensamientos. De allí, que nunca va a pasar de moda los encuentros. Lo voy a poner de otro modo, un poco más dramático. Si seguimos solo teniendo encuentros así, a través de lo digital, si seguimos solamente de un lado, mirando, solo de un lado, y sin tener estos encuentros físicos con las personas, nuestro cerebro se va a estresar muchísimo, para no entrar en otros términos. Se tiene que estresar muchísimo porque nacimos para relacionarnos, para tener encuentros casuales. Este joven que acaba de saludarnos, eran varios, pero uno de ellos dijo, no, yo sé que es Yoko y yo voy a ir y está haciendo un video, pero voy a hablarle y seguramente muchos pensarán, pero él está haciendo un video, ¿cómo lo va a interrumpir? ¿Cómo va? ¿Qué tal no sea? ¿Qué tal si sea? ¿Qué tal? Tantas cosas deben pasar por la mente. Lo primero, qué vergüenza, qué pena, qué oso. Pero no, él dijo, yo voy a ir a saludarlo y decirle, me regala una foto. Eso es tan importante. Eso es más importante que hacer un en vivo. Porque por bueno e importante que sea el en vivo, un día todos vamos a estar ahí muertos. Entonces, hay que vivir la vida. Y vivir la vida es tener encuentros, no perderse esos encuentros. Dicho esto, voy a comenzar a cerrarlo. Y algunos dirán, ¿pero de qué está hablando? Se acaban de llegar. Estoy hablando de este libro que se llama Ningen Damono. Me lo obsequió mi hermano Hajime, que está en Japón. Él viene así. Aquí está el código de barras, el costo. Es mucho más costoso que el promedio porque este libro es una edición especial de la caligrafía de Aida Mitsuo. Y él desarrolló una caligrafía muy peculiar, muy hermosa, porque aunque es un adulto, logró recuperar la caligrafía de cuando era niño. Y eso lo hizo con la ayuda de muchos niños hasta que recuperó su caligrafía de niño. Un poquito parecido a lo de Pablo Picasso, que por supuesto eran personas que podían pintar realismo, pero quisieron volver como a sus raíces de infancia. Y la primera frase que está aquí es esta. Dice, Sono toki no deai ga hito o nandakke konte kara kaeru koto ga aru. Yoki deai yo.
La traducción es algo así como esos encuentros casuales, esos encuentros inesperados pero orgánicos, inesperados pero naturales, esos encuentros son otoki no Deai. Ese tipo de encuentros naturales pueden cambiar las personas desde adentro. Yo también lo creo. Yo no creo que una conferencia, por buena o larga, y díctela quien la dicte, cambie a alguien. Pero yo sí creo que un encuentro puede cambiar a una persona y un encuentro puede acontecer dentro de una conferencia. Pero no se limita a una conferencia, puede pasar en un aeropuerto, puede pasar en tantos lugares. La vida nos lleva a un momento donde tantas veces que nos han dicho lo mismo, nos explicaron los padres, y nunca hizo clic el cerebro. Y de repente, gracias a un encuentro, todo hizo clic. Sono toki no Deai ga hito wo konte kara kaeru koto ga aru. Y esos encuentros pueden cambiar a una persona desde sus raíces. Eso es lo que hace clic. Eso es lo que hace clic. Y ¿cómo les parece que yo tengo un amigo que me contó que estaba desparchado, decimos en Colombia, estaba por ahí como aburrido, estaba de hecho en su época de soltería y de repente por redes se habló con una joven que había conocido hace mucho y se sorprendió lo rápido que ella le respondió, le preguntó cómo está y él también, y quedaron ya para tomar café y él se emocionó y fue tan rápido que él como que se asustó, dijo, wow, voy a tomar ya un café de repente con una persona que hace tiempo no veo, y una joven, de hecho, me contaba él, hermosa, muy bonita. Y cuando llegamos a la cafetería, nos sentamos, de hecho todo estaba tan bonito, y yo estaba en una época como tan aburrido, tan solo, me dijo que yo dije, no quiero ni siquiera manchar este encuentro con expectativas raras para mantenerlo orgánico, para no dañarlo. De pronto solo quiere hablar y yo no quiero imaginarme otra cosa. Me siento tan agradecido que haya aceptado el café, que me haya hablado tan bonito, que estemos acá, que si no pasa nada no me importa. Me sentía solo y gracias por este café. Sentía él esa gratitud. Y me lo contaba pues, un gran amigo, así que nos conocimos hace mucho. Ese tipo de amigo que en cierta época no perdonaba a nadie y todo lo veía como una oportunidad. No, ahora estaba tan aburrido que quería respetar ese encuentro con esa muchacha, con esa joven, ya que le brindó esa confianza así tan orgánica, tan natural, de sentarse a tomar un café, y comenzaron a hablar y él se sentía, mejor dicho, como en una nube, tan contento, hasta que ella sacó un computador, lo giró hacia él y le habló de un multinivel. Y le dijo que eso le había cambiado la vida y comenzó a introducirlo a la empresa. Él me contaba eso riéndose. Yo me acuerdo que aunque a mí me dio risa, no me pude reír mucho porque todavía pienso en eso y me da tristeza la forma en que el ser humano deterioró los encuentros de la vida orgánicos, sin pretensiones, son tan importantes. ¿Cómo es posible que se hayan deteriorado al punto de inclinarlos para una invitación a una empresa, a una iglesia, desde los encuentros de sexo casual, ¿no? Para tener sexo casual, no voy a pronunciarlo para que no bloqueen seguramente, no sé, porque todo se inclina hacia eso, hacia si nos acostamos o no nos acostamos, hasta una invitación a una iglesia, a una religión, a un multinivel. Uno dice qué tristeza que solo activemos uno de los talentos, de los dones, de la magia más linda de ser un ser humano, un homo sapiens, el talento que nos dio Dios, la magia que nos dio Dios, la vida, el universo, como ustedes deseen llamarle, que es un encuentro orgánico con una persona, y todo se ha llevado hacia un golpe, ese fin tan barato, a un fin tan barato como el dinero, un número más, un feligrés más, una relación de cama más,
y dañar un encuentro profundo que puede cambiar, como dice Aida Mitsuo, desde las raíces. Es lamentable. Y de hecho, a veces yo salgo a tener encuentros y la gente está asustada, miedosa, a la defensiva. Me vienen varios recuerdos. Uno de cuando mi imagen comienza a salir en la televisión, en programas, me invitan a canales, a programas, a las redes sociales, estalla por Facebook, mejor dicho, por todo lado. De repente aparece un joven colombo-japonés dictando conferencias, Yokoi, y en uno de esos comentarios alguien escribió y dijo: hola, Yokoi, ¿cómo está? Veo todo lo que ha hecho y no sé si se acuerda de mí, seguramente no. Nos encontramos en un avión y nos fuimos todo el vuelo hablando. Usted me contó de todo su proyecto, de todo lo que quería hacer. Y yo no le creí nada. Solo pensé que me estaba coqueteando. Yo leí eso y quedé tan chocado. Y chocado no por la palabra coqueteo, no soy así de moralista. Ni soy un santurrón, nada de eso, no. Yo quedé sorprendido desde esa persona que me escribió. Yo me acuerdo de ella, una empresaria. Me dijo que era empresaria y yo dije: ¿es empresaria? Sí, yo tengo este proyecto. Sí. Seguramente había un coqueteo en mí hacia el tema de usted es empresaria. Bueno, yo tengo este proyecto y quisiera alcanzarlo, lograrlo. ¿Qué se puede hacer? Yo me acuerdo en esa época, yo andaba como loco hablando de un proyecto social en Colombia desde Japón y no me daba, la verdad, nadie me extendió la mano porque parecía algo muy absurdo. Pero eso que ella escribió me puso a pensar a cuántas personas yo les hablé de mi proyecto y me miraron con ese interés, con esa tranquilidad, muy interés, pero nunca creyeron nada. ¡Wow! Bueno, yo por lo menos sí lo creía de corazón y se logró sin ninguna ayuda realmente de ningún empresario, ni menos mal, ni palanca política, ni nada de eso. Porque tampoco había ningún interés de hacer proselitismo ni religioso, ni político, ni nada en nuestro proyecto social que hoy va tan bien, que es tan importante para mí como unir esas dos culturas. Y ahora hacemos viajes a Japón. Estamos en la tercera fase ya en realidad. Pero la gente, si no daña los encuentros ofreciendo algo, entonces deja perder encuentros reales, casuales, porque juzga. Claro, y yo los entiendo, ¿no? Yo no mido ni 1.70, no tengo cara como de chino, filipino, como de yo no sé qué. Ahora porque Yokoi Kenji es famoso, me piden hasta fotos y todo eso, pero en mis inicios obviamente me imagino a nadie le interesaba y más bien miraba, y este viene a coquetear o nos va a robar o quién sabe. Para los que dicen de qué está hablando, ya para finalizar, その時の出会いが人を根底から変えることがある。良い出会いを。Esos encuentros casuales, esos encuentros sin pretensiones, esos encuentros orgánicos, naturales, reales, pueden cambiar las personas desde adentro. Pueden cambiarnos a los dos, a los que un encuentro cambia las personas desde adentro. Que tengan buenos encuentros. Tenga buenos encuentros, aproveche buenos encuentros, no pierda la oportunidad de tener buenos encuentros, no juzgue a las personas por su apariencia, porque se puede perder de unos encuentros maravillosos, no juzgue a las personas por el color de su piel, por el tamaño de su cuerpo, por sus rasgos, porque se puede estar perdiendo de muchísimos encuentros. La vida sin encuentros es una vida sin vitalidad. Les cuento algo último para cerrar esto, y es: yo tuve un encuentro con un niño en un pueblo llamado Puerto Salgar, en la Dorada Caldas, ¿es eso? Un pueblo donde hace un calor tremendo y hay muchas iguanas en el parque.
unos paisas que venden gafas, que hay mucho mosquito por acá. Me dijeron, Kenji, hay una feria en Puerto Salgar y es una feria buenísima porque allá hacen un reinado, es el gran reinado de Puerto Salgar. Entonces, nosotros vamos a ir a vender gafas. Yo en esa época hacía nombres en japonés y vendía en las ferias. Me dijeron, esa feria es buenísima, camine. Yo caminé, fui con los padres, nos subimos a un bus y nos fuimos. Ellos con sus picopores llenos de gafas, sus maletas llenas de lentes de sol, mercancía traída de China, y yo un montón de formatos en papel que había cortado para vender en la feria. Y llegué y se hospedaron en un lugar bien tenaz, bien duro, bien difícil, que tocaba estar así pendiente que no lo achacaran a uno, que no lo robaran, y también las cucarachas y todo. Yo dije, uy, no, pero yo activo mis poderes asiáticos y fui a hablar con el alcalde y le dije que me presenté, le hablé de mi proyecto, le dije, tienen un reinado, sí, ¿quién va a ser los jueces? ¿No le gustaría tener un extranjero como juez? Aquí un japonés. Se llama Keigo Miyagawa, está en Bogotá, lo llamo, viene, sí, chévere, le da un toque internacional, bueno, lo traemos. ¿Pero qué pide? Le pide un stand para yo hacer los nombres. Entonces me dieron un stand grande en Puerto Salgar, el alcalde, y yo traje el japonés para que sirviera de juez en el reinado, y ese reinado tuvieron un juez, que era mi amigo, Keigo. Le dije, váyase a la casa, póngase un traje más elegante, porque él era un hippie y todo eso. Y mi esposa me lo envió bien elegante para Puerto Salgar y fue el juez, y a mí me dieron un stand. Y mientras ellos estaban felices con mi japonés en Puerto Salgar, el alcalde lo llevaba para acá, lo llevaba para allá, las reinas, mejor dicho, no, pues era la primera vez que tenían un juez japonés en el reinado. Yo estaba en el stand vendiendo nombres, armándolo, y todos los primeros que llegan son los niños, y yo siempre a los niños les regalo el nombre, porque les regalo el nombre y ellos vienen por más y traen gente, y bueno, y se reúnen, y porque también la ilusión que les da ver su nombre escrito en japonés y enseñarles japonés y siempre. Pero uno de esos niños no se iba, todos se iban a ver qué había en la feria, y él no se iba y no se iba y no se iba. Y al otro día volvió y no se iba, hasta que le dije, bueno, hágalo. ¿Qué quiere trabajar? Sí, ok. Le pongo un kimono, le pongo un kanji aquí, y lo puse ahí a atender. Los niños no deben trabajar, pero esa feria, las ferias son pesadas, ¿sabes? Y yo dije, está mejor aquí que por ahí dando vueltas. Venga, trabaje acá, pídale permiso a su papá, a su mamá. No, ellos me dejan, yo siempre trabajo, yo trabajo allí, yo trabajo aquí. Bueno, hágale. Entonces trabaje para mí, pero igual hable con su papá porque no quiero líos. Hable con su mamá y viene, ya me dieron permiso. Bueno, dígales que vengan, que hablen conmigo. Nunca fueron los papás, pero el niño estaba todos los días temprano, llegaba y era bien disciplinado. Como él le decía, aquí la clave es la disciplina. Para llegar temprano, abrir, ya llegaba, abría y ya sabía decirle a la gente. El señor Yokoi le escribe su nombre en japonés, les mostraba un formato y la gente se reía y vendíamos muy bien. Vendimos mucho, la verdad, vendimos mucho. El chino se hizo su plata, el japonés se hizo su plata y el chino ese se hizo su plata. Es que en Colombia le decimos chino a los niños. El chino se hizo su plata y, sin embargo, yo le compré un mercado y le compré unos juguetes porque yo dije, no lo van a dejar gastarse la plata en juguetes, nada, yo lo dejo. ¿Usted qué le gustan? Entonces, fuimos a una juguetería, le compré un juguete, le di su plata, escóndala bien. Le escribí los nombres de su familia, él me pidió el nombre de mi mamá, yo, bien, de mi hermano, bien, y de su papá. Me dijo, no. Pero él me había dicho que vivía con su papá. ¿No quiere de su papá? No. Y yo todo metido, ¿no? ¿Y por qué? ¿No lo quiere? ¿Usted no quiere a su papá? No, sí. Es que usted vive con su papá, sí. Usted quiere a su papá, sí. Le lleva el nombre a su mamá, a su hermano, y ¿por qué a su papá no? Yo todo metido, ¿no? Yo siempre he sido así. ¿Por qué no? Cuéntenme. Y me dicen, bueno, es que se llama Pompilio, me dijo. ¿Cómo se llama? Pompilio. Yo, se llama Pompilio. Yo lo miré y le dije, es un bonito nombre, es diferente. Nunca había dicho ese nombre. Le escribí el nombre del papá, Pompilio, le di el nombre y nos fuimos al terminal a despedirnos. Mi gente, este en vivo termina aquí y nace de esta frase.
その時の出会いが人を根底から変えることがある。良い出会い。Esos encuentros orgánicos, naturales, pueden cambiar las personas desde adentro. Yo estaba ya despidiéndome del niño en el bus y él me miraba fijamente, como si quisiera recordarme para toda la vida, no me soltaba la mirada. Yo, chao, chao, le decía yo, y él así, me miraba como si casi 15 días de la feria hubiesen sido una aparición muy rápida en su vida. Para mí fue hermoso conocerlo y ver que no, todo fue orgánico, todo fue bonito. Él estuvo allí ayudándome. Espero que esté muy bien. Nunca voy a olvidar a ese niño de buenos modales, respetuoso, de una mirada noble, tranquilo, que se quedó mirándome en el terminal de buses y yo me fui. Y tuve que contener mis lágrimas porque él se quedó allá. Eso que uno se va diciendo, Dios, la vida, el universo, como usted le quiera llamar, guárdalo, protégelo, que le vaya bien en la vida, que ojalá lo pueda encontrar un día. Esos encuentros lo cambian a uno. A mí siempre me marcan los encuentros con los niños por su pureza, por lo que aportan, porque hay que cuidarlos, protegerlos, pero por todo lo que le enseñan a uno, de lo que uno olvida de la infancia y uno no debe olvidar jamás volver a escribir como Aida Mitsuo. Y seguramente su vida fue marcada porque un japonés se apareció en esa feria, armó un alboroto porque trajo otro japonés y vendió aquí nombres en japonés, ¿no? Vendimos, nos robaron, eso pasa mucho en la feria, pongan cuidado ahí que nos robaron otra vez, mire acá, pero fue bonito. Esta frase termina Yoi de Ayo, que tengan buenos encuentros. Un encuentro puede cambiarlo a uno desde adentro. Yo les deseo a todos que tengan buenos encuentros, que nunca pierdan ese tipo de oportunidades, de tener encuentros orgánicos, naturales, donde no hay ni un multinivel de por medio, ni un negocio, ni un número, ni una red social, donde no hay una religión, donde no hay un tema de una necesidad fisiológica, llamémoslo así, donde simplemente se va a efectuar uno de los talentos, el don más hermoso que Dios nos ha dado, que es tener encuentros e intercambiar palabras, nuestros pensamientos. Y gracias a todos por seguirnos, y esto fue una frase, la frase de Aida, la primera frase del libro de Aida Mitsuo. Espero les haya gustado y podamos tener otra si les gustó. Por favor, si les gustó, denle muchos likes a este video para yo saberlo, comente por favor, y hacemos una segunda entrega. La traducción es: un encuentro en el momento justo puede transformar a una persona desde la raíz. Que tengas un buen encuentro. Pam, 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 pam.